Operaciones con números decimales. Adición, que es la misma suma de números decimales. Cuando se realiza en forma vertical, se ordena cada número de la siguiente manera: parte entera debajo de parte entera, luego la coma debajo de la coma y por último las cifras decimales debajo de cada cifra decimal y se suman o restan como los números naturales. Cuando hablo de la parte entera estoy hablando de unidades, decenas, centenas. Cuando estoy hablando de cifras decimales estoy hablando de décimas, centésimas, milésimas. Ese es el orden que tenemos que realizar ahí. Ejemplo: realizar la suma de los siguientes números decimales en forma vertical. 12 enteros 0,432 10 milésimos, 256 enteros 34 centésimos y le vamos a sumar 8 enteros 2 décimos. Entonces, ¿cómo se suma? Dijimos que ya aquí ya lo tengo organizado. Miremos. En la parte entera, las unidades son el 2, el 6 y el 8. Las decenas, el 1 y el 5. Y las centenas, este 2. En las unidades, las décimas, 0, 3 y 2. Las centésimas, el 4 y otra vez repite el 4. Las milésimas, el 3 y las 10 milésimas, el 2. No hay más cifras, pero se ha ordenado de esa manera. Entonces, comenzamos a sumar en este orden. Miremos las 10 milésimas, o sea, la última cifra decimal. 2 no tiene que sumarse, queda 2. 3 no tiene con quién sumarse, queda 3. Números naturales se suman de esta manera o números enteros. 4 más 4, pues da 8, no llevo nada. 0 más 3 más 2, pues nos da 0 más 3, 3, más 2 da 5. Y ahora sí bajamos la cifra que corresponde a la coma debajo de la coma. Ahora sí empezamos con las unidades de los números enteros. 2 y 6, 8 y 8, 16. Llevamos una. 1 más 1, 2 y 5, 7. No llevamos nada y 2 es 2. Si en las cifras decimales también lleváramos cifras, se suma común y corriente. Por eso dice, se debe sumar como en los números enteros. La sustracción. Para restar números decimales, esto se ordena como en la suma y se completa con 0 las cifras decimales. Luego se resta como en los números naturales. Es decir, vamos a hacer la misma operación que hicimos con la adición, pero acá pues recordemos que es una resta. La única condición es que en la suma no completo con ceros, mientras que en la sustracción o resta, las cifras decimales se igualan todas con 0 para no tener ningún inconveniente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a realizar la siguiente resta. 75 enteros 45 milésimos le vamos a restar 8 enteros 65 236 100 milésimos. Tomamos la parte entera del primero, que es 75, 0,45, y vamos a ubicar su parte entera del 8 debajo del 5 del que se encuentra arriba. Ahora sí, restamos común y corriente, pero para ello debemos igualar las cifras decimales. Yo tengo en el minuendo, en el sustraendo dos cifras decimales, por consiguiente agrego dos ceros y me quedaría 1, 2 cifras. Y ahí quedan igualdad de cifras decimales, tanto en el minuendo y sustraendo. Quedan igual número de cifras decimales y restamos común y corriente. A 0 le quito 6, da 4, porque yo digo esa 10 le quito 6, da 4 y llevo 1, se la suma al 3. 1 más 3 da 4, a 0 le quito 4, no se puede, pero a 10 sí le puedo quitar 4, me queda 6. A 5 le quito 2, pero como llevaba 1, este 2 está convertido en 3, 2 más 1 es 3, a 5 le quito 3, me quedan 2.
y no llevo nada. A 4 le quito 5, no se puede, pero digo a 14 le quito 5 y me queda 9. Llevo una, se la sumo al 6. 6 más 1 es 7. A 0 le quito 7, no puedo, pero a 10 sí le puedo quitar 7 y me quedan 3. Ahora decimos nosotros la cifra de la coma debajo de la coma, en ese orden. Ahora sí, acuérdense que llevo 1, 8 más 1 es 9. A 5 le quito 9, no puedo. A 15 le quito 9, me quedan 6. Este 7 fue el que prestó, por consiguiente este 7 que ha convertido en 6. Multiplicación. Se multiplica como si fueran números enteros, luego se cuentan el número de cifras decimales que hay en total y se separa de derecha a izquierda en el resultado. Miremos un ejemplo. Multiplicar 3 enteros 5 milésimos por un entero 11 centésimos. Entonces, multiplicamos común y corriente, escribimos las cifras como están ahí, pero los tomamos como si fueran números enteros. 1 multiplica a 3,005 es lo mismo que decir 3005, porque ya no miramos la cifra decimal. 1 multiplica a este número es 1 por 5, 5, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 3, 3. Lo mismo hago con el 1 de abajo, pero vamos ordenando, ¿no? Ya la cifra de las decenas da lo mismo. Y lo mismo hago con la cifra de las centenas. Y me queda este mismo resultado, porque todo número multiplicado por 1 da el mismo. Y ahora vamos a realizar la suma. Sumamos 5 es 5, 0 más 5 es 5, 0 más 0 más 5 es 5, 3 más 0 más 0 da 3, 3 más 0 da 3 y 3 es 3. Y el resultado sería entonces 333.555. Pero como son cifras decimales, miramos cuántas cifras decimales tengo en 3,005. Tengo 1, 2, 3 cifras decimales. En 1,11 tengo 2 cifras decimales. 3 de arriba más 2 que tengo acá abajo, me quedan 5 cifras decimales. Entonces, 3 del multiplicando y 2 del multiplicador son 5. Y comenzamos a contar este último 5 que lo tomo como parte entera en el resultado y cuento 5 cifras. 1, 2, 3, 4, 5. La coma queda antes del último 3. Y para mí ese sería el resultado de este ejercicio. Vamos a hacer el siguiente. División. Definamos la división. La división dice de la siguiente manera. Se presentan los siguientes casos. Claro, es que tenemos varios casos para aprender a dividir. Entonces, uno de los primeros casos que tengo es la división de números racionales entre una expresión decimal y un número entero. Es decir, hay expresión decimal y en el otro lado hay número entero. No me interesa en qué lado está, si en el dividendo o en el divisor. Entonces, miremos en este caso. Se hace la división naturalmente y en el cociente se coloca la coma cuando se baje la coma del dividendo. Es decir, vamos a mirarlos en el dividendo. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tengo 86 enteros 25 centésimos dividido 7 enteros. Vemos, dividendo, el divisor es un número entero. Entonces, dividimos común y corriente. Tomamos a 86 enteros 25 centésimos y lo dimos entre 7. Separamos una cifra, sabemos que un 7 en el 8 está una vez, 1 por 7 es 7, a 8 me sobra una y bajo la cifra siguiente, que hay en 16. El 7 en el 16 están dos veces, 2 por 7 es 14 a 16, me sobran dos cifras y bajo la cifra siguiente, pero aquí ya existe la coma. Entonces escribo la coma acá en el cociente y bajo el 2. Y ahora digo, el 7 en el 22 están 3 veces, 7 por 3, 21, 22, me sobra una y bajo la cifra siguiente que es el 5. Y el 7 en el 15 están 2 veces y me sobra una cifra. Y ese sería mi resultado. División. Definamos la división. La división dice de la siguiente manera. Se presentan los siguientes casos. Claro, es que tenemos varios casos para aprender a dividir.
Entonces, uno de los primeros casos que tengo es la división de números racionales entre una expresión decimal y un número entero. Es decir, hay expresión decimal y en el otro lado hay número entero. No me interesa en qué lado está, si en el dividendo o en el divisor. Entonces, miremos en este caso. Se hace la división naturalmente y en el cociente se coloca la coma cuando se baje la coma del dividendo. Es decir, vamos a mirarlos en el dividendo. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tengo 86 enteros, 25 centésimos dividido 7 enteros. Digamos, dividendo, el divisor es un número entero. Entonces, dividimos común y corriente. Tomamos a 86 enteros, 25 centésimos y lo dimos entre 7. Separamos una cifra, sabemos que un 7 en el 8 está una vez, una por 7, 7, a 8 me sobra una y bajo la cifra siguiente, que hay en 16. El 7 en el 16 están dos veces, 2 por 7 es 14 a 16, me sobran dos cifras y bajo la cifra siguiente, pero aquí ya existe la coma. Entonces escribo la coma acá en el cociente y bajo el 2. Y ahora digo, el 7 en el 22 están 3 veces, 7 por 3, 21, 22, me sobra una y bajo la cifra siguiente que es el 5. Y el 7 en el 15 están 2 veces y me sobra una cifra. Y ese sería mi resultado. La segunda condición es cuando se divide un número entero entre una expresión decimal. Dice la definición que cuando yo divido un número entero entre una expresión decimal, corremos la coma decimal del divisor para convertirlo en entero y se agrega igual número de ceros al dividendo, tantas cifras decimales se corrieron y luego se efectúa la división común y corriente. O sea, los trucos aquí es tratar de dejar como que los números sean enteros, porque nosotros sí sabemos dividir números enteros. Si yo tengo el número 794 dividido entre 6 enteros, 3 décimos, miremos que escribo el divisor como número entero. Entonces tengo 794 dividido 63. Como ocurrió una cifra decimal, pues agrego un 0, porque acá no tenía para agregar ninguna, ni correr una coma. Entonces, como está en parte entero, lo que hago es agregar un 0 para poder en matemáticas dejar igualdad de lo que uno hace. Entonces, ahora sí separamos dos cifras, 63 en el 79 a una vez, y vemos que nos sobran 16. Y miramos que bajo la cifra siguiente, que es el 4. Decimos que están las mismas veces que el 6 en el 16, dos veces. Entonces, multiplicamos y nos queda 2 por 63, le restamos a 164 y me restan 38 bajo la cifra siguiente. El 63 en el 380 está las mismas veces que 6 en el 38, 6. Y al multiplicar esto y al restar allá en el 380 vemos que nos sobran dos cifras en el residuo. La tercera condición dice cuando se dividen dos expresiones decimales. Quiere decir que tanto en el dividendo como en el divisor hay cifras decimales. Y entonces, ¿qué hacemos? Suprimimos las cifras decimales en ambas expresiones y agregamos ceros a la expresión que tiene menos cifras decimales para igualar los espacios recorridos. Veamos el ejemplo, qué es lo que nos quiere decir aquí. Entonces, yo tengo a 2 enteros 5 décimos, lo voy a ir entre 4 milésimos. Vimos que se lee como 0 enteros, 0, 0, 0, no, 4 milésimos, los ceros no se leen. Entonces queda, corro una cifra del 2,5 queda en 25 y lo voy a dividir entre, corro una cifra, entonces ya me queda 0 enteros 4
mm, milésimos, pero como tengo que correr son tres cifras, entonces me están faltando dos cifras más. Entonces, para que este 0,004 quede en entero, corro tres cifras. Ya corrí una, me faltan dos, así que agrego dos ceros. Y ahora sí queda como número entero lo que yo les decía, que queden como cifras enteras. Y dividimos. 4 en el 25, 6. 6 por 4, 24, 25 sobra una. Y bajamos la cifra del cero y cae en 10. Las mismas veces que el 4 en el 10, dos veces. 2 por 4, 8. A 10 sobran 2. Y bajo el cero siguiente. Están 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0 y ya queda dado el resultado. Vamos a hacer aquí entonces el taller. Es el taller 6 para aplicar las cuatro operaciones que hemos visto. Vamos a hacer una parte del taller el cual he ubicado y le he llamado para pensar. Hay problemitas donde tenemos que aplicar las divisiones, sumas, restas, multiplicaciones de cifras decimales para saber si realmente qué tanto de análisis tenemos y cómo aplicamos. Ahora, si quieres saber la respuesta de este taller, no te olvides de entrar en mi canal en YouTube a el profe Henry y darle clic en dedito arriba. No te olvides de suscribirte.